22395. 22395 es una norma relativamente corta, es una norma relativamente pequeña, por eso vamos a abordarla, digamos, relativamente rápido porque se nos ha ido el tiempo. ¿Ok? Entonces, esta es una norma sobre el apoyo que deberíamos incluir en los planes, ¿ok? Para las personas vulnerables, para tratar a las personas vulnerables, en caso de una emergencia, ¿ok? Entonces, cuando se da una emergencia, deberíamos incluir aspectos, digamos, específicos de apoyo a personas vulnerables. Entonces, vamos a tratar de entender que como esta norma, que tiene aproximadamente 20 páginas, si mal no recuerdo, nos va a ayudar a entender esto. ¿Ok? Vamos a ver un par de términos relevantes. La estructura de la norma, un punto sobre identificación de personas vulnerables, la comunicación, el apoyo y la implementación, revisión y mejora. ¿Ok? Entonces, la 22395 nos dice brevemente, las emergencias tienen diferentes efectos sobre las personas. Por ejemplo, algunos individuos se vuelven menos capaces de anticipar, enfrentar, resistir o recuperarse de los impactos de una emergencia. Y esto va a depender de la emergencia, obviamente, pero también va a depender del tipo de vulnerabilidad al que una persona es susceptible, o sea, el tipo de vulnerabilidad que tiene, al que está asociada a una persona. No necesariamente todos están a un mismo nivel, y es porque hay diversos tipos de enfoques. Podemos ver que hay en algunos casos, por ejemplo, por falta de conocimiento, se tiene una vulnerabilidad que ocasiona de repente estafas o engaños en un periodo de emergencia, como lo que hemos visto eh, para, digamos, el robo de los bonos que da el Estado por medios electrónicos, ¿ok? O podemos ver también que ante una emergencia hemos ahora considerado personas vulnerables a personas que antes no las considerábamos, o sea, personas antes por la calle podía transitar alegremente, libremente una persona adulto mayor. Hoy, en el contexto de COVID-19, se considera persona vulnerable y se restringe un poco esa libertad de circulación precisamente para evitar que pueda ser contagiado. Y lo mismo para personas que tienen los factores, digamos, que son delicados, que puedan ser, digamos, que le dan esta vulnerabilidad, como por ejemplo las personas con obesidad o con otro tipo de dolencias, que en el caso de COVID-19 son de particular importancia. ¿Ok? Y ni hablar de personas que no pueden valerse por sí mismas, o sea, personas que necesitan que alguien los acompañe, que alguien los ayude permanentemente, que están en cama o que no pueden caminar o que no pueden utilizar sus extremidades, etcétera. ¿Okay? Entonces tenemos que ver que hay diversos tipos de vulnerabilidad en las personas. Y para eso esta norma nos habla de dos conceptos. ¿Sí? El primero es persona vulnerable, y lo que nos dice es individuo quien podría ser menos capaz de anticipar, enfrentar, resistir o recuperarse de los impactos de una emergencia. En ese sentido, esta norma lo convierte o lo entiende como una persona que es vulnerable ante una emergencia, ¿ok? Porque va a tener un impacto negativo. Nos da una nota, dice, en el documento una persona vulnerable no se define por la naturaleza de su vulnerabilidad, sino por sus circunstancias personales al momento de la emergencia. Por eso yo les mencionaba, personas adultos mayores, por ejemplo, antes de la emergencia, no se consideraban necesariamente vulnerables a COVID-19 o a este tipo de cosas, ¿ok? De hecho, se consideraban como personas vulnerables, pero en otro contexto. ¿Ok? Ahora sí están considerados como vulnerables a COVID-19. ¿Ok? Eh, y obviamente, en ciertos casos, ¿ok? No es para todas las personas, pero hay personas vulnerables que sí van a necesitar un cuidador. Y este cuidador está definido como individuo quien proporciona apoyo a una persona vulnerable.
normalmente hay una dependencia y normalmente hay una contraprestación, es decir, hay un pago. ¿Okay? A veces muchas personas tienen alguna deficiencia que necesitan apoyo y en ese sentido contratan una enfermera o una técnica de enfermería que los atienda, que los ayude. ¿Ok? Porque no pueden a veces valerse por sí mismos. Entonces ellos serían cuidadores. Y a veces no se le paga, sino que un familiar cercano los ayuda gratuitamente. O sea, no necesariamente es alguien a quien se le paga, es alguien que lo cuida. ¿Ok? Por eso se denomina cuidador. Entonces ahí tenemos que tomar en cuenta esto. Aquí tenemos la norma, está orientada a organizaciones de todo tipo y tamaño con la responsabilidad de o la intervención en parte o la totalidad de la planificación para trabajar con personas vulnerables durante una emergencia. Es decir, durante todo el proceso de planificación de respuesta ante una emergencia, o de qué se va a hacer en una emergencia, cómo se va a recuperar, todos los planes que puedan haber, la idea es que se consideren a las personas vulnerables dentro de estos planes. ¿Okay? Y esta norma de las edades directrices que deban, digamos, ayudarlos para, digamos, incorporar estos conceptos sobre personas vulnerables para que puedan ser abordados adecuadamente en estos planes. Por lo tanto, esta norma no necesariamente nos va a decir cómo tenemos que hacer un plan, sino qué deberíamos incorporar en nuestro plan, qué deberíamos entender para que nuestro plan aborde este tema de una manera adecuada. En ese sentido, la norma tiene una estructura muy clara. Nos va a hablar de la identificación de las personas vulnerables en caso de emergencia, la comunicación, que es un factor fundamental con personas vulnerables en una emergencia, y no solo con las personas, sino entre las personas vulnerables, ¿ok? Proporcionar apoyo a las personas vulnerables en caso de una emergencia, y finalmente termina con la implementación de lo que vaya a resultar el plan, y obviamente una mejora, la revisión y mejora continua. Entonces, para ir ya avanzando más rápido, pasamos a la identificación de personas vulnerables en el caso de una emergencia. Ante una emergencia, la norma nos dice, okay, ahí tenemos que ver 4 cosas. ¿Okay? Primero, identificar los tipos de vulnerabilidades para saber cuáles son las vulnerabilidades más comunes o más relevantes ante una emergencia en particular. Con esas vulnerabilidades podemos mapear cuáles son las personas o los grupos de personas que entran con esas vulnerabilidades, que están asociadas a esas vulnerabilidades. ¿Ok? Y eso nos ayuda a identificar esas personas vulnerables en esa emergencia en particular. Pero no solo eso, también identificar cómo las personas vulnerables pueden asistir a otros, es decir, puedan apoyar a otras personas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no necesariamente las personas vulnerables son pasivas o que necesitan de apoyo siempre, sino que estas personas pueden ser el canal adecuado para comunicarse con otras personas vulnerables. Así tenemos de repente personas que tienen dificultad auditiva y que pueden comunicarse con lenguaje de señas, y que de repente nosotros no podemos llegar a todos, pero entre ellos ya tienen canales adecuados, canales de comunicación previamente establecidos. Por lo tanto, sí es importante que podamos ver cómo las mismas personas vulnerables puedan asistir a otras personas vulnerables sin entrar en riesgo. ¿Ok? Y finalmente, el establecimiento de acuerdos para compartir información entre diversos actores, ¿ok? Precisamente para transferir información que sea relevante sobre las personas y para las personas vulnerables en caso de una emergencia, ¿ok? Luego pasamos al factor importante de comunicación con personas vulnerables en una emergencia. Y aquí tenemos que entender varias cosas, ¿ok? Entonces hay 6 puntos en al momento de preparar, es decir, en la preparación de respuesta ante una emergencia. Aquí tenemos un primer punto, dice, entendiendo las limitaciones de los diferentes medios en la comunicación con las personas vulnerables. Y aquí no hablamos necesariamente de medios de comunicación como televisión, radio, sino mecanismos o métodos para la comunicación, ya sea por redes sociales, ya sea por un megáfono, un disparo de alerta de alguna pistola de señales, un letrero, o sea, mecanismos de comunicación
que también puede incluir obviamente radio, televisión como medios de comunicación masiva, pero no necesariamente se circunscribe a ellos, sino cuáles son estos mecanismos y cuáles son las limitantes que tienen. ¿Ok? Por ejemplo, si tú tienes una alarma auditiva, eh, probablemente una persona con discapacidad auditiva no la va a reconocer. ¿Ok? Entonces hay que tomar en consideración esos aspectos. Segundo, tenemos el proporcionar conciencia y habilidades y conocimiento sobre cómo trabajar con las personas vulnerables. ¿Ok? Y empieza por tomar conciencia, porque no es saber qué tienes que hacer con una persona vulnerable, sino entender cómo debes tú actuar con una persona vulnerable. ¿Qué habilidades y qué conocimientos necesitas tener para que tú seas una persona adecuada para trabajar con personas vulnerables? ¿Ok? No es saber que son vulnerables, sino entender la vulnerabilidad y tú interactuar con la persona, no con la vulnerabilidad, con la persona. ¿Ok? Otro elemento tenemos comunicando información a las personas vulnerables antes, durante y después de una emergencia. Por eso es importante entender los mecanismos de comunicación para saber cómo nos vamos a mantener comunicados antes para formarlos, durante para darles instrucciones y después para obtener un feedback y poder apoyarlos o ir a la siguiente fase que vamos a ver luego en la siguiente lámina para ver qué vamos a hacer en conjunto entre las personas vulnerables y los responsables, ¿ok? Por la emergencia. Luego tenemos proporcionar información durante una emergencia sobre cómo las personas vulnerables pueden responder, es decir, cómo ellos van a reaccionar ante esto y también entrenarlos, decirles, mira, cómo vamos a hacer ante un eventual caso A, B o C, se puede hacer esto, esto. Si tienes dudas o necesitas apoyo, llama a tal número, contáctate con tal persona, o empieza a hacer un grupo local donde haya un responsable que es el que se va a contactar con las autoridades. De modo que ante una emergencia ya tienen mecanismos establecidos, ¿ok? Obviamente luego tenemos haciendo a las personas vulnerables conscientes de los preparativos realizados por la organización. Es decir, que las personas vulnerables también entiendan que las organizaciones están haciendo preparativos para responder ante emergencias, ¿ok? Y cómo es que ellos son parte de eso. O sea, no son beneficiarios, son parte activa, ¿ok? Entonces tenemos también que establecer mecanismos para que se entienda eso. ¿Ok? Y finalmente, proporcionar información sobre cómo las personas vulnerables puedan prepararse ellos mismos. ¿Ok? Entonces, esto es importante que podamos entenderlo. Otra cosa que es importante que tomemos en consideración es que si tienen preguntas, no se olviden de hacerlas en el chat, en el usuario preguntas, en la opción preguntas. Ahí, por favor, no olviden enviar sus preguntas para poder responderlas, porque ya estamos a unos cuantos slides de terminar y empezamos con las preguntas. ¿Ok? El siguiente capítulo de 22395 ya nos habla del apoyo a las personas vulnerables en caso de una emergencia. Y aquí hay diversos tipos de apoyo. Tenemos apoyo práctico, es decir, qué cosa es lo que van a hacer, qué cosa es lo que se va a hacer para apoyar a las personas vulnerables, ¿ok? Algunas personas van a necesitar apoyo fisiológico, es decir, algún tipo de soporte para masajes, para recuperación, para sus diversos tipos de vulnerabilidad. Obviamente, el apoyo psicosocial también tenemos que estar incluido. Algunas personas van a necesitar apoyo psicológico, van a necesitar apoyo familiar, apoyo, digamos, humano para poder, digamos, enfrentar la emergencia, ¿ok? Tenemos también apoyo práctico para viajar lejos del área afectada. Entonces, ¿qué pasa si tenemos un área, no sé, que está afectada por un huaico, ¿ok? Y tenemos que movilizar a las personas, tenemos que ver cuál es el apoyo práctico para viajar, es decir, pueden viajar caminando,
un motocarro, en un bus, o necesitan una ambulancia de repente. ¿Ok? Entonces hay que tomar en consideración que ese tipo de personas vulnerables pueden necesitar apoyo para viajar lejos del área afectada a los lugares de refugio. Lo que también nos lleva al último punto, que es determinar las necesidades de albergue, donde vamos a poner a las personas que estamos retirando, a las personas vulnerables que están incluidas dentro de ese grupo de personas que estamos, digamos, reubicando. ¿Cómo vamos a albergarlas? Si necesitan de repente provisión de oxígeno, el albergue tiene provisión de oxígeno, necesita de repente fluido eléctrico para conectar alguna máquina de apoyo a la supervivencia. Entonces, tiene eso el albergue, entonces eso tenemos que planificarlo, tenemos que incluirlo en nuestros planes. ¿Ok? Entonces, esto no es que lo vamos a hacer en un plan, sino que esto lo vamos a tomar en consideración cuando desarrollamos nuestros planes. ¿Ok? Y todo esto está relacionado a las personas vulnerables y cómo debemos abordarlo en el marco del plan. Ahora, finalmente, una vez que ya tenemos el plan, cualquiera sea el plan, el que haya sido elaborado y que ha incorporado estos elementos dentro del plan, obviamente lo que sigue es la implementación, que sería la parte del plan que apoya a las personas vulnerables. ¿Ok? Lo que lo convierte en un plan de apoyo a las personas vulnerables. Y pasamos a ver que en su implementación, obviamente, siempre van a haber aspectos que en la práctica, como dicen a veces en la cancha, hay cosas que no se vieron adecuadamente. Por lo tanto, esos son elementos que nos van a ayudar a revisar para tomar las decisiones de cambio inmediato, ¿no? Para mejorar el plan, ya sea para esta emergencia o para una futura emergencia. Les vamos a ir aprendiendo en la medida que vayamos, digamos, desarrollando y aplicando los lineamientos de esta norma. Pero es que esta norma es tan interesante. A pesar de que no es una norma muy extensa, ¿ok? Es una norma que nos hace pensar bastante y que muchas veces en nuestros planes no hemos abordado todos estos aspectos a un nivel adecuado, ¿ok? Y que por ello se convierte en una norma bastante relevante, ¿ok? Entonces, creo que ya hemos tenido bastante, creo que me he pasado un poquito del tiempo, pero les agradezco por estos minutos y espero que hayan tenido tiempo para hacer las preguntas. No se olviden en el chat, en la opción de preguntas, por favor, para poder empezar a responder. ¿Ok? Sin más, de mi lado les agradezco y quedo a espera de sus preguntas. Gracias, Cristian.